¿Qué es un sacramental? ¿Cuál es la diferencia? Porque suena también a sacramento. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia con sacramento? ¿Si hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? Entonces, vamos a ir profundizando. ¿Cuáles son los sacramentales? ¿Para qué sirven los sacramentales? ¿Cómo podemos, en casa, por ejemplo, podemos tener en casa sacramentales? Entonces, son un montón de cosas que nos van a ayudar, evidentemente, para nuestro crecimiento espiritual y, como veremos en la charla, para la lucha que tenemos que trabar muy especialmente. Nosotros, el hombre tiene que luchar contra el mundo, el demonio y la carne, ¿no? El mundo, como veremos, el mundo y la carne, pues vamos luchando eso, pero contra el demonio, estos sacramentales nos ayudan específicamente, ¿no? Nosotros sabemos que antiguamente, en la antigua Roma, pues los cristianos eran perseguidos y eran puestos en el ostracismo, en las catacumbas. Esta es una de las catacumbas de Roma. Quien está en Roma, pues se visitan las catacumbas donde se escondían los cristianos y donde tenían que celebrar sus cultos, ¿no? Ahí eran sepultados muchos mártires y en la tumba de los mártires se celebraban las primeras misas. Por eso hasta hoy en día casi todos los altares tienen alguna pequeña reliquia de mártires. ¿Por qué? En rememoración de aquellas catacumbas donde se celebraban las primeras misas. Pero los cristianos, los católicos, eran obligados a vivir en esa persecución, escondidos por los romanos, especialmente en Roma, ¿no? Y entonces eran martirizados en el Coliseo, sufrían todo tipo de crucificados en plaza pública, etcétera, etcétera. Hasta que llegó Constantino el Grande. Hubo una batalla, la batalla de Puente Milvio, hasta hoy en día está en Roma, ese puente, ¿no?, donde fue la batalla, y donde Constantino, este emperador, era un general que luego fue emperador, Constantino el Grande, fue el que dio la libertad a los católicos. ¿Pero cómo fue? Él tuvo un sueño. Él iba a tener una batalla, esta batalla de Puente Milvio, y de repente tuvo un sueño, que veía una cruz. Y en la cruz veía, con este signo, vencerás. Inoxino vincis. Entonces él tuvo una visión que veía la cruz, era un pagano, no creía nada, y entonces con esta cruz vencerás. Entonces él dice, no, yo tuve este sueño y era muy real. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a coger la cruz y voy a ir a la batalla con esta cruz porque escuché eso y tenía una tal convicción que decidió. Entonces, era la señal, la cruz y inoc signum vinces, es lo que vio. Con este signo vencerás. Él lo usó y realmente venció la batalla. Y a raíz de eso, él dio la libertad a los católicos. La cruz empezó a ser un instrumento, fue señal de victoria, ¿no? Símbolo de victoria para todos los hombres, empezando por Constantino, pero para todos nosotros. La cruz nos trae la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el demonio. Y es ahí donde empiezan los sacramentales, en la cruz. La cruz ya de por sí es un sacramental, que vamos a ver luego lo que es la definición. Pero esta cruz nos da la victoria, luego por medio de esa cruz, la señal de la cruz, vienen otros muchos sacramentales. Entonces es importante que tengamos bien claro que la cruz principal, el signo donde nuestro Jesucristo murió, donde dio su sangre por nosotros, es el inicio, como veremos, de los sacramentales. Antes de entrar en los sacramentales vamos a recordar ya los que estuvieron en la charla, creo que hicimos el año pasado una secuencia de los sacramentos. Entonces, ¿los sacramentos qué son? Son signos sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo, fueron instituidos por el propio Cristo para significar y producir en nuestras almas la gracia santificante. Entonces, los sacramentos instituidos por nuestro Señor y producen en nuestra alma la gracia santificante, gracia necesaria para salvarse. Por eso se llama santificante, para que seamos santos. Esos son los sacramentos. Entonces, los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, confesión, Eucaristía, unción, orden y matrimonio. Todos estos sacramentos fueron instituidos, como sabemos, por nuestro Señor Jesucristo y nos traen la gracia santificante. Son necesarios para nuestra santificación. Los sacramentales. Entonces, ¿qué son los sacramentales? Vamos a ver cuál es la definición. Son objetos, pueden ser objetos, un objeto, oración, una oración puede ser sacramental, acciones que se disponen a las personas para recibir la gracia, o sea, ayudan a la persona para recibir la gracia y se activan a través de nuestra fe, o sea, sobre todo depende mucho de nuestra fe y del estado de gracia, de nuestro estado de gracia.
Entonces, un sacramental puede ser un objeto, una oración, una acción que disponen a la persona para recibir la gracia. Es como que algo que nos va a predisponer, nos va a ayudar para recibir la gracia de Dios. O incluso un sacramento. Puede ser que nos ayude a recibir un sacramento. ¿Por qué? Por este sacramental. Vamos a ir profundizando. Si alguien tiene preguntas, levanta la mano y vamos a ir intentando responder a lo que sea. Ofrecen entonces a los fieles bien dispuestos. Esto es muy importante siempre tenerlo. Cualquier acción siempre hay que tener una buena disposición. Porque evidentemente quien quiere recibir la gracia de Dios, la gracia de Dios es una participación de la vida increada de Dios. Nosotros participamos de la vida de Dios. Y el que no quiere estar bien dispuesto es el que comete pecados, el que se quiere apartar de Dios, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil que quiera recibir un sacramental o un sacramento incluso. Entonces ofrecen la posibilidad de santificar casi todos los acontecimientos de la vida por medio de la gracia divina. Interesante, casi todos los acontecimientos de la vida nuestra de todos los días, con los sacramentales podemos obtener la gracia divina que fluye de los méritos, evidentemente, de la pasión y muerte de nuestro Jesucristo. O sea, muchas veces nosotros preguntamos, bueno, están los sacramentos, pero ¿y en el día a día cómo yo puedo vivir la gracia? Yo tengo que trabajar en el campo, yo trabajo en una empresa, yo trabajo en casa, yo tengo que estar con mis hijos, yo tengo que dar conferencias, yo tengo que rezar en un convento. En el día a día, ¿cómo puedo yo obtener las gracias para crecer en la santidad? Entonces, los sacramentales, como vamos a ir viendo, me van a ayudar a eso, y a los cuales todos tenemos acceso. Tenemos acceso a esos sacramentales para crecer en la santidad y, sobre todo, tener mucha protección ante los ataques del enemigo. Sacramentales que hay, estos son un ejemplo, porque hay muchísimos más. La cruz, la señal de la cruz es un sacramental. Ahuyenta al demonio, nos da gracias, nos lleva a la gracia, una bendición, cualquier bendición, vamos a ir profundizando, pero cualquier bendición, el sacerdote da una bendición, en la misa particularmente, a un objeto, a una cosa, a un animal, cualquier cosa ya, también para la persona que lo tiene ya es una protección, que podrá ser, como veremos, espiritual, material, temporal, etc. Consagraciones que se hacen, que son bendiciones, que en el fondo son consagraciones, el agua bendita, aceites benditos, sal bendita, pan bendito. ¿Cuántas cosas? Antiguamente, en el ritual antiguo, existían oraciones para la mantequilla, para el vino, para la harina, para tantas cosas, bendiciones específicas, súper bonitas, que por desgracia se han perdido. Aceites, el exorcismo es un sacramental. Las medallas, rosarios, escapularios, indulgencias son un sacramental también. Porque no es un sacramento. Ninguno de esos es un sacramento, que de por sí nos da la gracia de Dios, nos ayuda a recibir la gracia de Dios. Y es importante que tengamos buenas disposiciones para todo eso. Distinguir entre sacramentos y sacramentales. Vamos a entrar en esto porque es importante, para no confundir, que quede bien claro, que nadie pueda decir que no, en la charla dijimos que el agua bendita es un sacramento maravilloso, incluso se utiliza en los sacramentos. Usted ve que el padre cuando va, entonces va en el bautismo, echa agua bendita, es un sacramento. ¿Es un sacramento el agua bendita o no? Es un sacramental. Entonces vamos a ver cuál es la distinción. Los sacramentos producen su efecto por su propia virtud, por la propia virtud, por el hecho de los sacramentos, que es lo que se llama ex opere operato, por la propia virtud del sacramento. Los sacramentales solo por la devoción del que lo recibe. El sacramento, por el hecho de recibir el sacramento, uno ya está recibiendo gracias. Uno va a confesarse y deja todos los pecados, etc. Por ese hecho, uno ya está recibiendo gracias superabundantes de Dios. Aunque el otro no esté deseando, que va a recibir las gracias de Dios, con tal de que haga una buena confesión. Y cualquier otro sacramento. El sacramental, solo por la devoción del que lo recibe, que en latín es opera operatis. Entonces, muy importante, cuando un sacramental, yo voy a coger agua bendita, si yo quiero aprovecharme al máximo del poder, de la gracia que tiene y de los frutos que va a tener para mí el agua bendita, yo tengo que tener una buena disposición, una devoción al agua bendita. Que como veremos no es como una cosa de suerte, un amuleto. Entonces me da suerte coger agua bendita y yo cojo agua bendita. No.
Profundizaremos y explicaremos eso también. Los sacramentos contienen y confieren la gracia habitual o santificante. La gracia santificante es la que produce el sacramento. El sacramental nos alcanza tan solo gracias actuales. Entonces, sacramento, gracia santificante. Sacramentales, gracias actuales. Esto a lo mejor hay un poco de confusión o la gente... Vamos a poner una metáfora para entendernos. La gracia es la gracia de Dios, es la participación de la vida increada de Dios. Y todos necesitamos de gracia. Entonces imaginemos que somos un barquito. Nuestra vida es un barquito. Cada uno de nosotros es un barquito. La gracia habitual, la gracia santificante, sería cuando nosotros sacamos las velas y viene el viento de la gracia, ¿no? Y nos impulsa y nuestro barquito va camino a la santidad, maravillosamente. Va con el soplo del Espíritu Santo, con esa gracia santificante. La gracia actual es cuando no sopla ese viento, entonces nosotros sacamos los remos y vamos a otro ritmo, ¿no? No es como el soplo, es una gracia espectacular, gracia santificante, es una gracia más, vamos caminando, pero es la gracia actual, en el momento. Yo si desfallezco en un momento, voy a perder esa gracia actual. Entonces estoy cansado, uy, qué cansado estoy, y me paro. Perdí esa gracia actual. Si de repente viene una gracia santificante, ¿por qué? Porque he recibido un sacramento, la Eucaristía, pues ahí un soplo y voy a avanzar maravillosamente. No sé si entiende, ¿queda claro o no? Gracia santificante, las velas. Gran velocidad. Gracia actual, los remos. Poco a poco ahí vamos, pero vamos avanzando. Son gracias, evidentemente, que nos ayudan para caminar. Entonces los sacramentales sería eso. Solo Cristo puede instituir e instituyó de hecho los sacramentos. Todos los sacramentos que hemos visto, los 6 sacramentos, ¿no? Los 7 sacramentos, están atentos, muy bien. A ver si había alguno dormido ahí. Los 7 sacramentos fueron instituidos por nuestro Jesucristo. En cambio, los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia, que tiene ese poder de instituir sacramentales. Entonces, esa diferencia también. Los sacramentos son necesarios. Son necesarios. Para santificarse tenemos que recibir los sacramentos. Los sacramentales no. No son necesarios para nuestra santificación. Una persona que no usase ningún sacramental y usase los sacramentos podría santificarse. Pero los sacramentales nos van a ayudar. Y la Iglesia, como es madre, ella nos presenta todas las posibilidades para santificarnos. Varias veces lo hemos dicho. La Iglesia presenta tantas posibilidades, las indulgencias, por ejemplo, que ya vimos, ¿no? Que también es un sacramental. El que quiere condenarse, en el fondo, es porque quiere. Porque son tantas las cosas, los medios, los instrumentos que tenemos para combatir el mal, para crecer en la virtud, para amar a Dios, que realmente es el que quiere y que se aparta de Dios. Entonces, los sacramentos necesarios para la salvación, los sacramentales no son estrictamente necesarios, nos ayudan. Así como hemos visto, entre los sacramentales se incluyen acciones como la profesión religiosa. Una profesión religiosa de una monjita, de un religioso, que es un sacramental. Es una bendición propia, etc. La consagración de las vírgenes, los exorcismos, las exequias, la bendición de personas, de lugares, ciertos objetos o cosas, el agua bendita, las campanas, las velas, todo eso son sacramentales. Y luego vamos a ir viendo también el significado, por qué de cada cosa. ¿Qué es lo que produce cada cosa? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el efecto? Vayamos, como siempre, al catecismo. ¿Qué es lo que dice el catecismo de los sacramentales? Que está en el catecismo. Si alguien tiene alguna duda, va a ir a los numeritos, que luego diremos, este no tiene, pero es el anterior, 1671, 1600, es en la parte anterior o posterior a los sacramentos, ahora no recuerdo bien. Entonces, sacramental comprende siempre una oración, con frecuencia acompañada de un signo determinado, como imposición de la mano, el signo de la bendición, la señal de la cruz, la aspersión con agua bendita, que recuerda al bautismo. Normalmente, alguna de esas acciones, oraciones, etcétera, tienen los sacramentales. Entre los sacramentales figuran en el primer lugar las bendiciones, importantísimas las bendiciones. Muchas veces no se le da importancia, la importancia que tienen las bendiciones. Es bonito, por ejemplo, para un sacerdote, cuando mucha gente va de viaje. Padre, que me voy de viaje, ¿me dan una bendición por el viaje? Claro que sí, una alegría dar una bendición, porque uno le está dando un sacramental, le está ayudando, le está fomentando a que reciba más gracias esa persona, para que tenga un viaje provechoso, un viaje santo, para que venza las dificultades, le ayuda a vencer las tentaciones.
Entonces es importantísimo nosotros acostumbrarnos a pedir, claro, hoy en día bendiciones, con mucha frecuencia, pero una bendición por una enfermedad, por una situación difícil, por una perturbación a veces en casa. Mire, padre, estoy en una situación difícil, complicada, estoy muy agobiado, no sé qué. ¿No podría darme una bendición pues, para que me tranquilice, para que reciba más la gracia de Dios, para que sea más tranquilo, más sereno, para que tenga más facilidad? 1000 cosas. Recibir esas bendiciones. Y luego existen bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares a los cuales ustedes mismos también pueden participar. Una madre, un padre le da la bendición a su hijo también. Bendice los alimentos. Cualquier persona de ustedes bendice, Señor, estos alimentos. Pide la bendición de Dios sobre los alimentos. Evidentemente no es la bendición ministerial, pero es una bendición que Dios evidentemente la acepta. El pedido de bendición. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Unas bendiciones son, podríamos decirla, pasajeras. Padre, ¿me puede dar una bendición por el viaje? Entonces uno le da la bendición por el viaje y recibe esa ayuda. Otras bendiciones son permanentes, a ciertas personas, objetos, lugares. Entonces, su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares. Entonces yo tengo, por ejemplo, vamos a un cáliz nuevo. Entonces han conseguido un cáliz nuevo, nos han regalado un cáliz nuevo o alguien ha ofrecido un cáliz para la misa. Entonces tiene una bendición propia en la cual en el momento en que se hace la bendición se consagra prácticamente ese instrumento para la liturgia, ya queda permanentemente. Por eso hay que tratar con reverencia las cosas que se han bendecido. Una cosa bendita no puede tratarse de cualquier manera. Entonces hay que tener cuidado. Una imagencita, yo tengo padre, ahí viene la casuística. Yo tengo una imagencita que me bendijo un obispo una vez muy ancianito que venía a mi casa y me la bendijo, pero se me rompió. Se me cayó, la estaba limpiando ahí y sin darme cuenta se me rompió. Y la tiré a la basura. ¿Uno puede tirar a la basura un objeto bendito? ¿Qué debería hacer? ¿Qué sería lo más correcto? Bueno, si es posible, se intenta pegar, a ver si se puede pegar la imagen. Pero si no hay manera, pues lo mejor es enterrarlo. Enterrarlo en un lugar respetuoso, ¿no? ¿Para qué? Porque ya es un objeto que quedó bendecido, ¿no? Quedó bendito. Entonces, uno tiene que enterrarlo en un lugar. Si es un elemento que no se puede enterrar, pues se puede quemar. Se quema y como un incienso que llega hasta Dios, esa oración, ese objeto que ya no sirve. Un escapulario, por ejemplo, viejo, yo tengo el escapulario, uno no lo tira. Entonces, o lo puede enterrar o también lo puede quemar y sube eso como una ofrenda a Dios. Entonces, hay que tener respeto por esas cosas que han sido consagradas. Entonces, los que tienen imágenes, objetos que han sido bendecidos, rosarios, por ejemplo, uno tiene que tener un respeto. A veces uno ve con el rosario, la gente está con el rosario jugando con el rosario así como si fuera una cadenita. Bueno, ¿y qué tal? Entonces, hablando así con el rosario, ¿pero ese rosario está bendito o lo ha comprado usted para hacer así? No, es un objeto bendito, entonces hay que tratarlo con respeto, como una cosa de Dios. Donde se comete una falta, un pecado, allí queda una mancha. Ahí queda una mancha. Donde se practica la virtud, ahí queda como que un ángel que ayuda a crear un buen ambiente. Por eso hay muchos sitios que son sitios de pecado, no se siente mal. Sitios o casas, por ejemplo, a veces uno va a una casa donde a veces a uno le toca ir a bendecir lugares, a la unción de los enfermos, donde la casa realmente, primero, un desorden total. Ya el desorden, eso atrae demonios. Eso es lo contrario. Si uno quiere hacer apostolado con los ángeles, que los ángeles vengan a su casa, usted mantenga la casa en orden, limpia. Eso es hacer apostolado con los ángeles. Los ángeles van a venir a su casa. Porque a los demonios, ¿qué les gusta? ¿La limpieza o la suciedad? Entonces, todo lo que sea suciedad, el demonio va a estar ahí. Todo lo que sea desorden, el demonio va a estar ahí. Todo lo que sea pecado o un lugar donde se ha cometido un pecado va a quedar como que sellado. La bendición, ¿qué es lo que hace? Limpia todas esas faltas, todas esas manchas de los lugares, atrae la bendición de Dios sobre ese lugar hasta que, entonces al día siguiente de la bendición, la gente pegándose gritos, tirándose trastos en la vida, todo eso no hace que permanezca la bendición. En la medida en que yo vivo una vida cristiana, en la medida en que yo quiero amar a Dios, en la medida que yo amo al prójimo, esa bendición va a permanecer, que es lo que queremos, que la bendición de Dios permanezca sobre vosotros. ¿Cómo tiene que permanecer sobre nosotros? Practicando una vida de piedad.
ahí permanece sobre nosotros. Y aún así, aunque permanezca sobre nosotros, es bueno. Padre, ¿me puede dar una bendición? ¿O puedo ir a mi casa? En Italia, en España, existe la costumbre de todos los años el párroco del lugar va en Pascua por todas las casas de la parroquia y hace una misión bendiciendo todas las casas de la parroquia. Entonces, una cosa rápida, ¿no? No es que llega así, venga, padrecito, que le hemos preparado aquí un tecito, unas pastitas aquí. No, porque si no el padre, evidentemente, una cosa rápida. Entonces entra, da la bendición, echa agua bendita por todos sitios y la casa queda bendita. Pero ahí depende de nosotros que esa bendición permanezca, ¿no? No sé si está claro. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída a su demonio, se habla de exorcismo. Entonces, un exorcismo es cuando un objeto, una persona, sea protegida contra las asechanzas del maligno y sustraída de su dominio. Jesús, nuestro Jesucristo, lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar, que es un sacramental. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. En el bautismo hay un exorcismo, hay un rito que es el rito del exorcismo. ¿Por qué? Porque el niño hasta ese momento es una criatura, el demonio tiene poder sobre él. En el momento en que se ejecuta el exorcismo del rito del bautismo y luego se le da el bautismo, las aguas del bautismo, pues ya queda libre hasta que pues, la persona se entrega al demonio, ¿no? Con una falta, un pecado, etcétera, ¿no? Le abra las puertas a la acción diabólica. Entonces existe un exorcismo, que es el exorcismo muchas veces, el exorcismo clásico que todos, entonces una persona que está poseída, que grita, no sé qué, eso es el exorcismo mayor, diríamos, en el cual solo un sacerdote, con la autorización del obispo, puede. Un exorcismo puede ser también pedir la liberación de una persona, de un lugar. El sacerdote, cuando da una bendición en una casa, en el fondo, pues está pidiendo que sea liberada de cualquier acción del maligno, ¿no? Incluso en las oraciones muchas veces dice, y que sea liberada de cualquier acción del maligno. Como veremos, hay oraciones muy bonitas, alguna la vamos a ver. Incluso el Código de Derecho Canónico también nos habla de los sacramentales. Son signos sagrados por los que, imitación en cierto modo de los sacramentos, en cierto modo, se significan y obtienen por intercesión de la Iglesia unos efectos principalmente espirituales, o sea, efectos espirituales. Las bendiciones se han de impartir en primer lugar a los católicos, pero pueden darse también a los catecúmenos, e incluso, catecúmenos es el que se está haciendo católico, e incluso a los no católicos, a no ser que obste una prohibición en la Iglesia. Una persona no católica que quiere recibir una bendición, pues podría dársela. No es un sacramento que tiene que ser solo para los católicos. Entonces, una persona que querría recibir a lo mejor, no, ¿me puedo dar una bendición, padre? Yo no soy católico. Le puede ayudar esa bendición a un día recibir los sacramentos, como hemos dicho, que es el efecto de los sacramentales. Aquí se han de tratar con reverencia las cosas sagradas. Esto en el Código de Derecho Canónico. Las cosas sagradas destinadas al culto mediante dedicación o bendición y no deben emplearse para un uso profano o impropio, aunque pertenezcan a particulares. Entonces, un cáliz ha sido bendecido para la Santa Misa. Entonces uno lo ha heredado de su abuelo, no sé qué, y es un cáliz tan bonito que yo en los días de fiesta yo lo uso para celebrar entonces Año Nuevo. Y yo me pongo así, no, es un uso profano. Ustedes se ríen porque choca, pero hay lugares donde se hacen cosas así, por desgracia. Entonces, es bueno que quede claro. Entonces, el aceite, aceites benditos, que son sobre todo los del crisma, pero esos son específicos para la liturgia, pero también puede haber aceites que han sido bendecidos pues para un uso de la persona exorcísticos. La sal también bendita, agua bendita, ¿no? Que cada uno puede tener en su casa. Crucifijos. El crucifijo es exorcístico. Por eso antiguamente la gente lo ponía en casa, para que el Señor lo protegiese, para marcar y reafirmar mi fe, para que protegiese mi casa, para recordar quién murió en ese crucifijo por mí, por derramar mi sangre. Todo eso me ayuda a recibir gracias. Entonces, antiguamente la gente, por ejemplo, lo ponía en la casa, en la entrada de la casa, lo ponía encima de la cama. ¿Cuántas veces uno va a bendecir lugares y se encuentra que es que ni un crucifijo en la casa? Antiguamente en la cama era lo más tradicional, lo más común, así, ponerlo. Hoy en día uno va a ver otros... Bueno, el crucifijo no solo nos recuerda el gran amor de Dios hacia nosotros, sino que también tiene un poderoso efecto disuasorio contra los enemigos espirituales. O sea, exorcístico, expulsa a los demonios. El crucifijo es el flagelo de la existencia de Satanás y es el signo de todo lo que desprecia.
Es el signo de todo lo que desprecia el demonio. Por eso el crucifijo tiene un poder. La cruz, la señal de la cruz con la que nos signamos todos los días. Cuando venimos y cogemos agua bendita, entramos en la capilla y cogemos agua bendita. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en una cosa religiosa. Entonces yo lo primero que hago es coger agua bendita para que el Señor me libre de cualquier acechanza que no permita que el demonio me distraiga, para liberarnos, para quedarnos libres todo lo posible de las acechanzas del demonio. Hay lugares en que uno va a casa sin nada, no hay ni un crucifijo, ni un objeto religioso siquiera en la casa. En la cabecera de la cama tienen cualquier cuadro, cualquier historieta, menos un crucifijo, una virgen. ¿Qué católicos son estos? ¿Qué católicos somos muchas veces cuando un elemento como el crucifijo, la señal del cristiano, no la tenemos en la casa? Vale, no la tenemos en la habitación, pero la tenemos, a lo mejor tenemos uno que es microscópico, que no, padre, yo tengo un crucifijo en la mesilla de noche, entonces hay que ir con la lupa así, mira, aquí está el crucifijo, pequeñito, casi que respeto humano en casa de tener el crucifijo. El agua bendita entonces es un sacramental también, que es recomendable que todos nosotros tengamos. Muchas veces nuestro fundador decía, el Monseñor Juan, yo cuando estoy trabajando tengo una pila de agua bendita así, y de vez en cuando, entonces me persigno, me santiguo con el agua bendita. Porque eso le da a uno fluidez, le da a veces el demonio como que nos infesta, nos pone una carga que nos dificulta el actuar. O a veces estamos en casa o estoy haciendo un trabajo intelectual o un trabajo físico, estoy cansado, no me apetece, estoy aburrido, tengo pereza, cojo agua bendita y como que siento más fuerza, ¿no? Porque automáticamente me lleva a Dios, agua bendita. Entonces ya estoy pidiendo la protección de Dios. Y ya eso, entonces tener agua bendita a mano. El agua bendita es un sacramental instituido por la Iglesia y usado con fe y devoción purifica al cristiano de sus faltas veniales. Eso lo sabemos, cuando uno coge agua bendita es perdonado de las faltas veniales. Varios sacramentales tienen ese efecto, purificar de las faltas veniales. El agua bendita es constituida por la bendición del sacerdote o del diácono, y como todos los sacramentales tiene como objetivo principal glorificar a Dios por sus dones, impetrar sus beneficios y alejar del mundo el poder del maligno. Entonces en casa también. Yo siento ahí que... entonces hay que tener cuidado también. No, es que mi esposo es insoportable, yo voy a echar agua bendita ahí donde mi esposa no sé qué, y entonces la empieza ahí, cuando está dormida, le empieza a echar agua bendita. Cuidado, cosas así. Uno puede echar agua bendita, pero con deseo de hacer bien a todo el mundo. Con deseo de santificarse, no con un deseo de un poco de es que este de aquí es tremendo y le voy aquí a bañar con agua bendita. Uno puede echar agua bendita a eso y tener el deseo de santificar al lugar donde va a caer el agua bendita. Pero tiene que tener uno ese deseo, no es un deseo como diciendo este es una persona pésima y ya verás, ahora a ver si... Tener cuidado con el uso. Santa Teresa decía, sé por propia experiencia que no hay nada mejor que el agua bendita para expulsar al demonio de nuestro lado. Le decía a las monjas. Santa Teresa de Jesús se utilizaba el agua bendita continuamente para expulsar el demonio de nuestro lado. Una santa. Y a las monjas le decía, por eso muchas veces con el fin de que las monjas hicieran sus oraciones en paz, la santa reformadora del Carmelo les pedía que se aspergiesen reiteradamente, que se echasen agua bendita. Ustedes saben, nos han visto muchas veces, ¿no? Los heraldos del Evangelio siempre llevamos un botecito de agua bendita, ¿no? El Padre, porque muchas veces para bendecir o no tiene así, pues echar agua bendita. Ya con la señal de la cruz ya serviría una bendición. Incluso hoy en día por el ritual, si bien que luego hubo una rectificación, un cambio ahí, al principio no hacía ni hacer la señal de la cruz, a no ser que en la oración pusiese una crucecita. Con la imposición de las manos o la oración ya servía. Es mucho más correcto hacer la bendición con la mano y mucho más correcto todavía el agua bendita, ¿para qué? Para que reciba ese sacramental también. Y la persona, cuanto más lo reciba, pues mejor, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces uno siempre tiene la oportunidad, está antes de irse a dormir por la mañana, no sé qué, se santigua, una maravilla. Estar continuamente una pilita así pequeña, es una cosa que podemos tener todos en casa y no hay ningún problema. Es bonita la oración, esta es de la sal, cuando se va a bendecir la sal y el agua para la bendición del agua bendita. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que bendigas, ve aquí está el simbolito de la cruz, es ahí donde tiene que decir la bendición, en tu bondad esta sal creada por ti. Tú mandaste al profeta Eliseo arrojarla en el agua estéril para hacerla fecunda. Concédenos que al recibir la aspersión de este agua mezclada con la sal, nos veamos libres de los ataques del enemigo. O sea, que cuando sea aspergida esa agua, nos veamos libres. Cuando yo
hecho ese agua bendita, yo tengo que tener ese deseo. Igual que el sacerdote pone esa intención en la oración. Entonces, y la presencia del Espíritu Santo nos proteja para siempre. Es muy importante. A veces, claro, lleva su tiempo hacer una bendición bien hecha, ¿no? Por ejemplo, hacer la bendición del agua bendita con la sal bendita exorcizada, pues lleva un tiempito, lleva 5 minutos o algo así. Uno podría bendecirla también, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, descienda sobre esta agua y listo. Y quedaría bendita. Pero no tendría el poder extra que daría la sal exorcizada, o sea que tiene más sacramental, tiene más posibilidad de actuar contra el demonio y trayendo las bendiciones del Espíritu Santo sobre la persona. Por eso uno tiene que aprovecharse de todo. Y la Iglesia tiene todos estos instrumentos maravillosos. Y muy importante la intención de la persona. Entonces el sacerdote entonces que esta sal nos veamos libres de los ataques del enemigo. Cuando el sacerdote dice esto, realmente se tiene que cumplir eso. Que cuando use ese agua bendita nos veamos libres realmente de esos ataques. Y hay pilas de agua bendita de todos tipos, pequeñitas que uno puede tener en casa, en la puerta de su habitación, en la puerta de la casa. Aquí ya saben, todos saben perfectamente que ahí en la otra entrada tienen un bote de cristal con agua bendita, exorcizada, con sal, etcétera, que uno puede llevarse cuando quiera. Claro, no va a llevarse todo el bote ahí. Viene ahí con frecuencia, ¿no? Con moderación para dejar a los otros, ¿no? Medallas también son sacramentales. Todas las medallas son sacramentales. Aquí hemos puesto 2. La medalla milagrosa, conocida por todos, ¿no? Que fue pues, inspirada por Nuestra Señora directamente, y la medalla de San Benito, a cual se le tiene tanta devoción y está tan unida también al poder exorcístico contra el demonio, porque San Benito era un exorcista, evidentemente, grandioso, un gran santo, ¿no? Que exorcizaba con su presencia. Simplemente él, si se acuerdan el hecho, ¿no? San Benito, había unos monjes que le hacían la vida imposible y ya le querían hasta matar y le pusieron un vino envenenado. Y él entonces bendecía los alimentos, como tiene que hacer cualquier católico, ¿no? Cualquier católico es una cosa, no lo digo porque es obvio eso, pero cualquier católico antes de comer tiene que pedir la bendición de Dios sobre los alimentos. Entonces él hizo la señal de la cruz y cuando terminó de hacer la señal de la cruz, la copa se rajó y se cayó ese vino envenenado, porque el Señor lo protegió, evidentemente por la bendición. Yo me acuerdo, vi un sacerdote, ¿no? Que hasta iba a tomar una pastilla, ¿no? Una medicina, ¿no? Y antes de tomarla, la bendecía, ¿no? Entonces cualquier cosa, uno pedir la bendición, para que sea cualquier acción del demonio sea aplastada, ¿no? Y recibamos la gracia de Dios en las menores cosas. Y eso nos tenemos que acostumbrar. Muchas veces nos olvidamos. ¿Por qué? Porque vivimos una vida materialista, una vida en el fondo casi de paganos, yendo a misa los domingos, rezando alguna cosilla, pero luego en el día a día, donde podemos santificar las acciones, como decimos con los sacramentales, del día a día, nuestra acción diaria, nos olvidamos de hacerlo. Entonces la medalla de San Benito también. Entonces hay otras medallas, por ejemplo la medalla de San Cristóbal, era muy típico. San Cristóbal es el patrón de los conductores. No sé aquí si es muy típico, ¿no? Pero en Europa es muy típico que en todos los carros hay una medallita de San Cristóbal, ¿no? Pero ahí entra el problema, ¿no? Muchas veces. Entonces el problema de que ponerla como amuleto casi. Utilizar un objeto sacramental como amuleto. Porque sería un defecto. Utilizar un sacramental mal utilizado. Porque nosotros sabemos que hay amuletos, existen amuletos. Espero que en nuestras casas no haya amuletos. Entonces yo tengo la herradura, es que es una herradura de la suerte que me trajo mi tatarabuelo de la Conchinchina, que se la dieron no sé dónde y la compró. Y desde que la tenemos ahí colgada, madre mía, nos ha dado una suerte. Nunca vamos a misa, nunca vamos a... Pero no. La patita de conejo, no sé cuánto, el colgante con la herradura también, la no sé cuánto, el trébol de 4 hojas... Entonces son supersticiones. Una medalla no es una superstición. No es que me trae buena suerte. Me va a ayudar. En sí el objeto no tiene poder, porque el poder viene por la gracia de Dios y me va a ayudar a crecer en la gracia de Dios. Entonces hay gente, entonces por ejemplo había un caso, una persona que puso la medallita de San Benito, de San Cristóbal, perdón, en el carro, y entonces... conducía como quería, ¿no? 200 por hora ahí. No, como está San Cristóbal protegido. Yo tengo aquí a San Cristóbal, no me va a pasar nada. Tengo a San Cristóbal aquí, me protege seguro. Y pisando ahí el acelerador 200 kilómetros por hora. Llega un día en que vemos que la persona choca.
¿Y ahí qué pasa? ¡Ay, San Cristóbal no me ha protegido! San Cristóbal quiere que usted cumpla las normas, ¿no? No es un amuleto. Uno tiene que querer, como decíamos, estar en estado de gracia, hacer las cosas bien hechas. No le va a proteger, no va a servir de nada si yo estoy haciendo las cosas mal hechas. Eso es importante que lo tengamos. Por eso lo mejor es el deseo de santificación, el deseo de llevar una vida de oración bien llevada, una vida espiritual bien llevada. Ahí es donde los sacramentales nos van a ayudar a crecer en santidad. Entonces, tener cuidado. Las medallas, objetos, escapularios, agua bendita, sal, no son amuletos, no me dan buena suerte. No, yo lo voy a poner ahí en la ventana porque me da buena suerte. No, no es que me da buena suerte. Es que me va a proteger contra el maligno. Es que me va a ayudar a crecer en la santidad, me va a ayudar a ser mejor. Atención a eso, ojo. Los escapularios también, todos conocen, pues existe el escapulario del Carmen, que es el escapulario por excelencia. El escapulario es el manto de la Virgen que nos protege. Hay otros escapularios que no son tan conocidos y no tienen evidentemente las promesas que tiene el escapulario del Carmen, ¿no? Una promesa maravillosa, ¿no? De no permitir Nuestra Señora que aquel que muera con el escapulario del Carmen que se condene, porque recibirá al final la gracia, una gracia de conversión, una gracia, un sacerdote llegará, el que lleva el escapulario con piedad, porque no es un amuleto, es lo que me decimos, lo mismo de la medita de San Benito. Ha habido casos en la historia de personas que lo han llevado de mala vida y lo llevaban, ja, yo llevo el escapulario, cuando llegue la hora de la muerte, yo me voy a salvar, voy a ir al cielo al mismo sitio que tú ahí sufriendo, tú ahí rezando todo el día, no sé cuánto, y yo con el escapulario me voy a salvar. Llegó la hora de la muerte de la persona, estaba muriéndose y empezó a sentir un ardor en el pecho. Se quitó el escapulario porque era lo que le producía el ardor y la persona murió. Murió sin el escapulario, porque evidentemente no se va a cumplir una promesa de Nuestra Señora con una persona. ¿Por qué? Porque la persona estaba abusando. Lo llevaba riéndose en el fondo y Dios no permitió que se riese de él. Impresionante, ¿no? ¿Cuántos casos así? Hay otros casos de personas que han utilizado el escapulario ni siquiera llevándolo encima como sacramental. En un incendio, en un convento una vez, eso no es en la Edad Media, historias ahí para niños, no, eso fue en el siglo XIX. En un convento se estaba quemando, el sacerdote cogió 4 escapularios y los puso en las esquinas del convento. Llegó el fuego y pasó por todo el convento así, pero sin quemar el convento. Se abrió y luego siguió. El convento quedó intacto en medio de todo el bosque calcinado. ¿Por qué? Porque con fe usaron un sacramental, algo que nos protege. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer también así? Velas benditas. ¿Cuántas veces? Pues las velas benditas, las velas de San Blas. Aquí creo que aparecen luego más adelante y lo veremos. Entonces las velas benditas es lo mismo también que lo de San Cristóbal que decíamos. Hay que tener cuidado porque hay gente también, eso no lo escucha así. No, yo tengo una imagen de la Virgen que tengo la vela bendita, una vela bendita todo el año encendida. Todo el año encendida. Pero usted nunca la veo en misa, oiga. Usted nunca va a misa, nunca la veo en la iglesia. No, es que yo a la iglesia no voy, yo no me confieso, yo no voy, pero la vela encendida la tengo todo el año con la Virgen. O sea, no sigue los sacramentos que son necesarios para nuestra santificación y quiere que con un sacramental pues se santifique su vida. El sacramental nos ayuda, como decíamos, para después vivir mucho mejor nuestra vida católica. Los sacramentos no sirven a usted tener esa velita encendida si no quiere realmente santificarse y unirse a Dios. Además, si no está yendo a misa, etcétera, está cometiendo pecados continuamente, cada domingo, pecados mortales. Entonces las velas benditas nos ayudan también. Las bendiciones, hay bendiciones para todo. Ahí tiene, por ejemplo, un padre heraldo ahí en una escolanía, que estaba en la escolanía de Covadonga, bendiciendo el órgano. Entonces va a bendecir el órgano porque va a ser utilizado para una cosa litúrgica, incluso para que funcione bien, para que no se estropee, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la bendición de la primera piedra, cuando fue la primera piedra, que gracias a Dios, pues ahora de la iglesia ya que está empezando pues el movimiento de tierras, etcétera. Son cosas que se van diciendo. Todos aquí estuvieron en la bendición de San Blas, entonces se bendicen las velas y luego en el cuello se pide la bendición específica para la protección de la garganta. A los animales. ¿Se pueden bendecir animales? Se pueden bendecir animales. Igual que uno bendice el campo, bendición de los campos, bendición de los animales para proteger,
que el Señor, que ese animal me sirva para gloria de Dios. Esos campos me den el fruto de que yo quiero recibir, porque Dios ayuda también a las cosas temporales, ¿no? Una bendición puede ser un pedido a Dios para que otorgue algo bueno a un individuo directamente o indirectamente, al individuo a través del objeto que va a usar ese individuo. Entonces, uno pide la bendición para el objeto, para que otorgue algo bueno al individuo, que puede ser directamente o indirectamente por medio de un objeto o de la propia persona, ¿no? El objeto en sí no es la fuente del poder. Entonces, para no confundir, lo que decíamos amuleto, no tiene ningún poder. Es una ayuda. Es un signo y portador material de una bendición que ha recibido. El poder solo lo tiene Dios y no hay objetos poderosos por sí mismos, como creen los supersticiosos, ¿no? Entonces no hay... Entonces yo dejo aquí el rosario que está bendecido, no sé cuánto, y ya vamos a... No, yo el objeto lo tengo que usar para lo que tengo que usar. No es un objeto poderoso que va llevando fuerza. Usemos cada cosa para lo que debe ser usada, ¿no? Es verdad que si yo uso un objeto bendecido me va a ayudar, me va a traer la bendición de Dios, me va a ayudar a ser mejor, claro que sí. Por eso el rosario, por ejemplo, el escapulario y las medallas, pues es bueno llevarlas encima, claro que sí, no tenerlas en la mesilla de noche, porque son hechas precisamente para protegernos contra el maligno que en cualquier momento de nuestra vida cotidiana, como decíamos, nos puede acechar. Los templos, las iglesias, también son consagrados. Entonces hay una ceremonia específica para consagrar. Entonces el altar se unge, igual que se unge a la persona en la confirmación, en el bautismo, en la ordenación sacerdotal, las manos son ungidas. El altar es ungido, las paredes son ungidas, el incienso, después la aspersión con el agua bendita. Es toda una ceremonia especial, ¿para qué? Para que ese lugar quede consagrado. Es una de las bendiciones que son permanentes en ese lugar, por toda esa ceremonia. La otra bendición de la casa es una bendición pues simple, no es de carácter permanente, ¿no? El exorcismo, entonces, el exorcismo es otro sacramental. La expulsión, pedir la expulsión del demonio sobre una acción, una persona, un lugar, etc. Aquí sí se ven interesante. El dibujo, no sé si todos lo ven, es unos que están construyendo una iglesia, una parte de un muro ahí, y el demonio está encima de la piedra, que no le dejan, como que está haciendo peso para que no lo levante, ¿no? Porque el demonio muchas veces hace eso. Él quiere impedir, quiere molestar la elaboración de nuestros trabajos, sobre todo los que son para gloria de Dios. Y entonces ahí está San Benito exorcizando, dando una bendición para que sean liberados cualquier demonio, ¿no? Por eso nosotros cuando empezamos las obras en el terreno, lo primero que hicimos fue una misa pidiendo la protección de Dios y la expulsión de cualquiera de esos demonios que quiere ponerse ahí para no dejar que salga una cosa, que una persona se accidente, mil cosas, ¿no? Entonces, lo mismo podemos hacer nosotros en nuestros trabajos, en nuestras familias, pedir esa bendición, esa liberación de cualquier acción del demonio. Y no debemos temer al demonio. Es él el que debe temernos a nosotros. Nosotros tenemos todos los elementos. Está en nuestras manos todos los elementos para que él nos tema. Cualquier acción, como hemos visto, el agua bendita, la virtud, el rosario, el rezo del rosario, el escapulario, el demonio no puede hacer nada. Nuestro ángel de la guarda, un ángel de la guarda, el detente, por ejemplo, detente, el corazón de Jesús está conmigo. Un sacramental maravilloso, exactamente. Uno pide que se detenga, detente aquí. Yo estoy aquí, tú detente, no quiero ni que te acerques. El corazón de Jesús está conmigo. Si utilizamos todas esas cosas con fe, con devoción, incluso después también comentando a otras personas para difundir el bien, eso evidentemente va a bendecir nuestra vida y va a hacer que el demonio salga de nuestra vida. Y si sentimos alguna sensación del maligno, algún ataque especial, tenemos que mantenernos serenos, tranquilos. El demonio no puede hacer, no es nada. Un ángel puede expulsar a todos los demonios de la faz de la tierra. Es poderosísimo. Nuestra Señora es terror de los demonios. Entonces, tranquilos. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Cuando tengan alguna perturbación, alguna cosa así, no turbarse. Coger agua bendita o pedir una bendición, tal cosa así. No turbarse. El diablo ataca especialmente a los cristianos más santos. Claro, porque a los que están ya en un mundo de pecado,
los va dejando que vayan por el mundo de pecado. A los que muchas veces hay gente que dice eso, mire padre, yo desde que estoy mejorando, desde que me consagré a la Virgen, desde que estoy yendo a misa casi todos los días, desde que me confieso todas las semanas, cada 15 días, el demonio me tienta mucho más. Fenomenal, porque el demonio es señal de que usted está yendo por buen camino. Es señal que quiere arrebatarle todas las gracias que usted está recibiendo. Claro, por cierto lado nosotros decimos, ay, pero es que me gustaba más cuando no era tentado. Pero cuidado, cuando no era tentado, lo que pasa es que ya estaba en las manos del demonio. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Estar en las manos del demonio y no ser tentado? ¿O ser tentado y estar directo hacia las manos de Dios, hacia los brazos de Dios? Entonces, la tentación no tiene que perturbarnos tampoco. El diablo ataca especialmente. El demonio tienta a los buenos, pues a los pecadores les tienta sobre todo a través del mundo y de la carne, manteniéndose el oculto, y con eso les basta para perderlos. Bueno, yo creo que esto ya lo pasamos y vamos a terminar con esto. Efectos, y terminamos con esto, efectos de los sacramentales. 4 ejemplos así, 4 efectos, perdón, resumidos un poco, resumiendo todo lo que hemos visto. Entonces, el sacramental me concede la gracia actual. Acuérdense de las velas, la gracia santificante. La gracia actual me va a ayudar a ir remando y avanzando poco a poco, hasta que el día que viene la gracia santificante y yo ya guardo los remos y la gracia santificante me lleva. El día que la gracia santificante cesa, ahí la gracia actual, seguimos ahí caminando. El perdón del pecado venial, el agua bendita, ciertas oraciones, pecado venial, son perdonados. La represión del demonio. Los sacramentales reprimen al demonio. Impiden que el demonio se acerque tanto para tentarme. Cuanto yo más uso, por ejemplo, el detente, la medalla milagrosa, la medalla de San Benito, ¿no? Todo eso me va a ayudar, ¿no? Para que el demonio no me haga... Siempre y cuando yo también, como decíamos al inicio, las características de los sacramentales que me ayuden a practicar a recibir la gracia y estar en estado de gracia, querer vivir en estado de gracia, evidentemente. Nos obtienen gracias temporales de cosas materiales si son convenientes para nuestra santificación, los sacramentales también. Entonces, la bendición de los campos, si es el caso de que Dios sean bendecidos y sean protegidos, que no haya ninguna plaga, etcétera, etcétera, Señor, fenomenal. Librarse contra tempestades, 1000 cosas, ahora no me viene así más cosas, pero 1000 otras cosas temporales pueden ser.